El objetivo de Yom Kippur, parte 2. Ahora sobre el procedimiento del ceremonial en Yom Kippur, el libro de Baikra capítulo 16 nos dice: Hará pues capará por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de las transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Noté que, aunque estén impuros los hijos de Israel debido a sus pecados, aún así la Shejiná puede morar en medio de ellos, y esto es gracias a la capará, la protección. Ahora, sin perder de vista el significado que hemos entendido de capará o de Kippur como protección, veamos cómo los sacrificios de Yom Kippur son prácticamente los mismos de los sacrificios que se hicieron en la dedicación del Mishkan, y de esta manera podemos visualizar a Yom Kippur como una dedicación anual del Mishkan. Por ejemplo, en el día octavo de la dedicación, Aarón debía ofrecer por él un novillo pequeño por el pecado y un carnero para holocausto. En Yom Kippur, Aarón ofrecía un novillo por el pecado y un carnero para el holocausto. De igual manera, en la dedicación se ofrecía por Israel, o sea por el pueblo de Israel, un macho cabrío por el pecado, y además también se ofrecía un novillo pequeño más un carnero pequeño. Y el día de Yom Kippur se ofrecía casi igual, se ofrecían no solo un macho cabrío sino dos machos cabríos, y se ofrecía también un carnero para holocausto. ¿Qué aprendemos de este paralelo? Este paralelo indica que Yom Kippur puede ser percibido como una repetición anual de la dedicación del Mishkan, o sea de la protección que se realizó en el Mishkan antes de comenzar a funcionar. El Kohen Gadol debía preparar el Mishkan una vez cada año en Yom Kippur para poder recibir la Shejiná, así como sucedió en la inauguración del Mishkan. La ceremonia de Kippurim, la protección cual se realizaba simbólicamente con sangre, era el medio a través cual el Eterno podía acercar su Shejiná a Israel, y esto debía ser repetido una vez cada año. O sea, se repetía una vez cada año la inauguración o la protección del Mishkan. Pero sobre todo aprendemos algo muy importante: que así como la ceremonia simbólica de Kippurim fueron con el objetivo crear una condición donde el Eterno lo pudiera morar, y de esta manera similarmente en Yom Kippur simboliza la dedicación del corazón del hombre para que la presencia del Eterno habite en el hombre, tal como está escrito por los profetas que sucedería en los días del Mashiach, que habría una pureza interna. Ahora, para entender de manera mucho más clara el significado de Yom Kippur, debemos de analizarlo desde una perspectiva cronológica. ¿Cómo comienza Yom Kippur? ¿Conmemora Yom Kippur algún suceso anterior a su establecimiento? ¿Por qué Yom Kippur es el día 10 del séptimo mes? El orden de los acontecimientos según la narración de la Torá nos dice que cuando Israel llegó al monte Sinaí, Moshe subió a recibir las primeras tablas. Luego narra la orden de construir el Mishkan, el tabernáculo, y posteriormente la Torá narra la falta del becerro de oro y las segundas tablas. En otras palabras, el orden de sucesos de acuerdo están narrados en la Torá es el siguiente: primero, se entregan las tablas; segundo, se ordena construir el Mishkan; tercero, el becerro de oro; y cuarto, las segundas tablas. Sin embargo, los comentaristas, basados en el principio de que la Torá no utiliza la cronología en la narración, nos dice lo siguiente: primero, si efectivamente fueron entregadas las primeras tablas. Pero segundo significado, no vino la orden de construir el Mishkan, sino que en segundo lugar vino la falta del becerro de oro, y posteriormente es que se ordena a construir el Mishkan y finalmente se entregan las segundas tablas. O sea que la orden de construir el Mishkan vino posterior a la falta del becerro de oro. El libro de Shemot, donde se nos narran todos estos acontecimientos y todos los detalles, nunca nos dice cuándo o en qué día Moshe bajó con las segundas tablas juntamente con la orden de construir el Mishkan. Es solamente basado en las palabras del libro de Devarim capítulo 9, donde Moshe hace un recuento de los sucesos que los intérpretes enseñan que fue precisamente el día 10 del mes 7, o sea en Yom Kippur, después de los 40 días de ayuno de Moshe. Y he aquí que estos 40 días comenzaron con el mes de Elul y culminaron entonces en Yom Kippur, por eso son llamados los 40 días de Techuvá, siendo Yom Kippur el día donde Hashem mostró su bondad y nos otorgó otras tablas y permitió construir una morada donde su presencia habitaría. Y esto lo entenderemos mejor si leemos qué es lo que fue a hacer Moshe cuando subió al Eterno después que el pueblo había pecado.
Después de que ya había muerto los que habían pecado contra Hachem, nos dice el texto de Shemot capítulo 32, Moshe dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, o sea en referencia al pecado del becerro. Ahora subiré al Eterno y quizás adquiera capará por el pecado de ustedes. En otras palabras, Moshe fue a buscar Kippur por el pueblo como un Kohen Gadol aun cuando Yom Kippur aún no había sido establecido. El texto nos dice que Moshe dijo, yo te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, perdona ahora su pecado y si no bórrame ahora de tu libro que has escrito. Los comentaristas clásicos como Nachmanides nos dicen, es por haber estado dispuesto a ser borrado del libro de la vida para salvar a su pueblo que el Eterno le concedió la gracia que le implorara Moshe. Esto quiere decir que por la vida de Moshe el pueblo recibió Kippur. Teniendo esto presente es que podemos entender que en el Talmud el Tratado Sotá Daf 14a. Leemos que el Rab Simlai dice que Moshe aseguró capará para los que hicieron el becerro de oro y finalmente cita las palabras del profeta Isaías 53 para apoyar su tesis, citando cargará sus iniquidades. O sea aplicando Isaías 53 al suceso de Moshe. Así como Isaías 53 es aplicable a Moshe, así también los escritos de los primeros discípulos aplican Isaías 53 a Yeshua. En nuestra tercera parte veremos la función del tzadik como el omed, medio es ser kofer, protección, es decir el concepto de que los tzadikim tienen el poder de expiar por medio de su muerte o sufrimientos.